اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En la clase de hoy queremos hablar acerca de esta cuestión que estamos tocando en las anteriores clases sobre la cultura. Hay un tema que generalmente se debe tocar referente a la interpretación de las culturas, cómo interpretamos las culturas. Generalmente se suele tener una visión muy superflua acerca de la cultura y se tiende a juzgar a las culturas desde su apariencia, desde una visión externa y materialista, o sea, lo que uno ve, lo que uno percibe desde afuera es lo que generalmente queda como imagen de la cultura. Entonces solemos juzgar a las culturas según esa imagen, y eso es un grave error, porque del tema que queremos hablar justamente hoy es sobre las dimensiones de la cultura. ¿Acaso la cultura tiene únicamente una imagen y fuera de esa imagen no hay ninguna otra realidad? ¿O esa imagen es producto de diversas profundidades, diversas dimensiones culturales? De eso es lo que queremos hablar. Generalmente en sociología islámica se habla de tres dimensiones o tres distintas esferas de la cultura. Imaginemos a la cultura como un triángulo, en donde la base del triángulo sería la apariencia de esa cultura. Es lo que vemos y lo que tenemos a mano, es lo que podemos percibir a simple vista. Por ejemplo, si uno entraría en un país por primera vez, supongamos, y esa primera vista que tiene del país, de las costumbres, de los usos, de los hábitos, de la cultura en apariencia, cómo se viste el pueblo o la sociedad de ese país, cómo comen, cuál es su idioma, las costumbres en el matrimonio, las costumbres para enterrar a los muertos, cómo se desarrolla la familia, las construcciones, la arquitectura, los parques, la distribución de la naturaleza, en fin, todo eso haría a la apariencia, a la imagen de la cultura. Entonces muchas veces uno, como no tiene acceso a algo más profundo, tiende a juzgar dicho país y dicha cultura simplemente con lo que ve. Mientras que nosotros sabemos muy bien que esa base del triángulo es simplemente la parte externa, pero detrás de ello también se esconden realidades que son parte de la cultura, son de alguna forma los orígenes de esa cultura. Eso que nosotros conocemos como apariencia no es más que lo que se puede ver, y es lo que la cultura generalmente tiende a mostrar hacia el exterior, es como quiere verse hacia el exterior. Pero eso no es solamente, digamos, una cuestión de cultura en el sentido de realidad, sino que es únicamente podríamos decir, la imagen que nos queda a nosotros del cuadro cultural. Sin embargo, esa base del triángulo y esa imagen que nos queda, tiene detrás de ello otra realidad que es la segunda dimensión o la segunda esfera cultural, o el segundo elemento que construye este edificio de la cultura, y que tiene que ver con los deberes, las obligaciones y los derechos de este pueblo. Es decir, que esa imagen que nosotros venimos viendo a simple vista o a primera instancia, detrás de ello descansan una serie de obligaciones, de normas, de responsabilidades, de deberes y de derechos, que es justamente por esos deberes y esos derechos que esa imagen se desarrolla o se manifiesta de esa forma. Entonces hay que entender que cuando uno quiere juzgar a una cultura es necesario juzgarla no solo a través de la apariencia y la imagen, sino también hacernos cargos de aquello que está detrás de esa apariencia y de esa imagen, es decir, aquellos deberes, obligaciones y normas que rigen en esa sociedad y que son el origen y la causa de dicha apariencia. Entonces es fundamental que uno, cuando quiera profundizar en el estudio o la investigación de una cultura, lo haga no solo desde su apariencia, sino que profundice a la segunda esfera o la segunda dimensión
que es justamente aquella dimensión que va a ser la dimensión legal, la dimensión del comportamiento basado en las normas. Todos los seres humanos se sientan responsables en cierto grado y obedecen a ciertas normas que pueden ser religiosas, pueden ser gubernamentales, pueden ser familiares, culturales o de cualquier índole. Pero al fin y al cabo el movimiento del hombre, la conducta y el comportamiento del ser humano está basada siempre en una serie de normas. Hasta en los sistemas que supuestamente son caóticos y no aceptan la ley, son anarquistas, no aceptan ningún tipo de limitación legal, en ese tipo de sistemas también existen normas y leyes a su manera, según su propia cosmovisión, pero siempre hay leyes que uno está obedeciendo. Por lo tanto, tenemos que conocer dichas leyes, dichas normas, dichos derechos y obligaciones, o que se representan como responsabilidades en algunos grupos, para poder decir, estamos conociendo la profundidad de la cultura, o sea, vamos en un salto intermedio, desde la base del triángulo a la parte media del triángulo, ya acercándonos a la punta, digamos, a la cumbre de esa montaña cultural. Entonces, tenemos dos dimensiones claras que venimos explicando. La primera dimensión es la dimensión de la apariencia y la imagen, la segunda dimensión es la dimensión de las normas y las leyes. Hay una tercera profundidad y una tercera esfera cultural que tiene que ver con la cosmovisión de los pueblos o de las sociedades, es decir, la creencia que gobierna en una cultura, la doctrina que se maneja en dicha cultura, porque esas normas y esas leyes generalmente son el producto de una forma de pensar, de una serie de convicciones, de una creencia, de una fe en algo, y es basado en esa fe y en esa creencia que el hombre desarrolla después toda esta serie de normas, leyes y responsabilidades. Entonces, para poder tener una imagen general de la cultura debemos conocer el triángulo en todas sus dimensiones, tanto la base como las demás profundidades. La base serían entonces las apariencias, y es lo que se puede ver a simple vista. Luego tenemos la segunda dimensión, que son las dimensiones del derecho y de la ley, las normas, aquellas obligaciones y responsabilidades del hombre, aquello que se le permite hacer y que no se le permite hacer, y finalmente detrás de ello tenemos las convicciones del hombre o del pueblo, de la sociedad. Esa sección que llamamos doctrina, o que podemos llamar también en terminología islámica o religiosa o teológica, fe. Por lo tanto, es así como se debe conocer a una cultura, y es en base a estas tres dimensiones que uno puede juzgar a una cultura. Entonces, cualquier tipo de sentencia valórica o de cualquier índole que uno quiera de alguna manera establecer como un juicio para juzgar a esa cultura, debe basarse en el estudio de las diversas esferas o dimensiones de la cultura y en una visión profunda de la realidad de todas estas dimensiones de la cultura. De no ser así, entonces estaríamos cayendo en un error. Por eso, muchas veces, desgraciadamente, en Occidente, cuando juzgan al Islam en su ámbito cultural, lo juzgan simplemente por la apariencia. Entonces, cuando ven, por ejemplo, una mujer que se tapa, no ven que hay detrás de ese hijab, de esa vestimenta. No ven el pudor de la mujer, no ven su ámbito familiar, no ven su castidad, no ven su postura frente al tema de mostrar su belleza. Solamente ven un pedazo de tela que tapa y cubre su cuerpo. Entonces dicen, bueno, como nuestra cultura está en contra de tapar el cuerpo de la mujer, entonces esa cultura no vale, esa cultura no nos sirve, entonces no se puede dialogar con esa cultura, por ejemplo, como vamos a hablar de ese tema justamente cuando toquemos el diálogo entre las civilizaciones o las culturas. Por lo tanto, hay que saber que detrás de ese hijab, por ejemplo, o detrás de cualquier fenómeno social que uno lo ve como un fenómeno popular, a simple vista, como la imagen y la manifestación de lo exterior de ese pueblo, hay detrás de ello normas y leyes, y a eso hay que juzgar si esas normas son válidas o no, si esas leyes son válidas o no, y no simplemente la apariencia o la imagen. Del mismo modo hay que ver lo que hay detrás de esas leyes y normas, si esa creencia es válida o no, si esas convicciones son válidas o no. Por lo tanto, ese
es el tema que queríamos tocar hoy, acerca de las dimensiones de la cultura, la imagen y apariencia como primer dimensión, las leyes y normas como segunda dimensión y la tercera dimensión que representaría la creencia y la doctrina. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.